Imagina por un segundo que estás flotando en medio del océano, en la oscuridad total de la noche. El agua está helada, las olas son gigantescas y no puedes ver absolutamente nada debajo de ti. Ese miedo profundo que sientes, ese terror a lo desconocido que habita en las profundidades, tiene un nombre. Y no es un miedo irracional. Según los textos más antiguos de la humanidad, hay algo vivo allá abajo. Algo tan grande y tan poderoso que hace que los tiburones blancos parezcan peces inofensivos. Hoy no vamos a hablar de mitos inventados por marineros borrachos, ni de películas de ciencia ficción. Hoy vamos a abrir la Biblia, específicamente el libro de Job, para analizar la descripción forense de la criatura más aterradora jamás diseñada por el Creador. Estamos hablando del Leviatán. Y la gran pregunta que nos haremos hoy no es solo qué es, sino ¿por qué? ¿Por qué un Dios de amor y orden crearía un monstruo indestructible que escupe fuego, cuya piel es impenetrable y cuyo único propósito parece ser humillar a la humanidad? Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver el océano para siempre. Para entender al Leviatán, primero tenemos que entender el contexto. No aparece en un versículo cualquiera, aparece en el momento más tenso de la Biblia. Job, un hombre que lo ha perdido todo, está cuestionando a Dios. Le está pidiendo explicaciones sobre el sufrimiento y la justicia. Y Dios, en lugar de darle una respuesta suave o un abrazo confortante, decide mostrarle su poder. Dios lleva a Job a un recorrido por el universo y finalmente le presenta su mascota suprema. En el capítulo 41 de Job, Dios comienza a describir a esta bestia con un detalle que pone la piel de gallina. Dios le pregunta a Job, ¿puedes tú pescar al Leviatán con un anzuelo? ¿Puedes atar su lengua con una cuerda? Esta es la primera pista de que no estamos lidiando con una ballena o un cocodrilo gigante. Dios está siendo irónico. Está diciendo que cualquier intento humano de controlar a esta bestia es ridículo. La descripción física que sigue es digna de una película de terror de alto presupuesto. El texto sagrado dice que el Leviatán tiene una piel que no puede ser atravesada. Olvida los arpones, olvida las espadas, olvida las balas. Dios describe sus escamas como escudos cerrados estrechamente, tan pegados unos con otros que ni siquiera el aire puede pasar entre ellos. Es una armadura biológica perfecta. Imagina una criatura del tamaño de un submarino nuclear, pero revestida con una piel más dura que el acero, moviéndose con la agilidad de una serpiente marina. Pero la defensa es solo el principio. Lo que hace al Leviatán verdaderamente una criatura de pesadilla es su capacidad ofensiva. La Biblia es explícita, y para muchos teólogos esto es difícil de interpretar, pero el texto es claro. Dice, de su boca salen antorchas de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y una llama sale de su boca. Detente por un momento a visualizar esto. No es una metáfora poética sobre la ira, la descripción es técnica. Estamos hablando de una criatura marina capaz de generar una reacción química interna, tal vez similar a la de los escarabajos bombarderos, pero a una escala colosal, proyectando calor y fuego real. Imagina estar en un barco antiguo de madera y ver emerger del agua una bestia que no solo es gigante, sino que está hirviendo el océano a su alrededor. El texto dice que hace hirvir las profundidades como una olla. Cuando el Leviatán se mueve, el mar se convierte en un caldo de espuma blanca y caliente. Es una imagen de caos absoluto. Esta criatura representa el poder indomable de la naturaleza. No es malvada, en el sentido demoníaco. Es simplemente peligrosa. Es el caos encarnado en carne y escamas. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque muchas culturas antiguas describen dragones marinos, como Tiamat en Babilonia o Lotán en la mitología ugarítica. Pero en la Biblia, el Leviatán no es un dios rival. Es una criatura que Dios hizo. Y si Dios hizo algo tan monstruoso, debe haber una razón que va más allá de simplemente asustarnos. Pero no nos detengamos solo en el fuego y las escamas. La anatomía interna del Leviatán es igual de inquietante y nos revela más sobre su propósito en la tierra. El libro de Job nos dice que en su cuello reside la fuerza. Imagina la potencia muscular necesaria para mover una cabeza colosal a través de la resistencia del agua profunda. Pero hay un detalle que hiela la sangre. Dios dice que su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo de un molino. Esta frase no es casualidad. En la antigüedad,
La muela de un molino era el objeto más duro y pesado que la gente conocía, una roca diseñada para triturar granos sin desgastarse. Decir que el Leviatán tiene un corazón así significa dos cosas. Físicamente es un órgano imparable, una bomba biológica inagotable, pero metafóricamente significa que es una criatura sin piedad, sin miedo y sin empatía. No puedes negociar con el Leviatán, no puedes asustarlo. De hecho, el texto dice que cuando él se levanta, los fuertes tienen miedo y a causa de su consternación quedan fuera de sí. Estamos hablando de guerreros antiguos, hombres acostumbrados a cazar leones y osos con lanzas, que al ver a esta bestia entran en un estado de pánico absoluto, paralizados por el simple hecho de estar en su presencia. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo fantástico y lo oculto, entrando en territorios que muchos desconocen. Si consultamos las tradiciones judías antiguas, como el Talmud y el Midrash, descubrimos que la historia del Leviatán es aún más compleja y aterradora de lo que aparece en la Biblia cristiana estándar. Según estas leyendas milenarias, en el quinto día de la creación, Dios no creó solo a un Leviatán, creó a una pareja, un macho y una hembra. La idea era que poblaran los océanos como cualquier otra especie, pero entonces Dios previó algo catastrófico. Si estas bestias se reproducían, si el océano se llenaba de cientos o miles de leviatanes, el mundo no sobreviviría. No habría espacio para ninguna otra forma de vida. La humanidad, los animales terrestres y el ecosistema marino serían aniquilados por la simple existencia de una manada de estos titanes. El mundo no podía soportar una familia de dragones marinos. Así que, en un acto de misericordia divina disfrazado de violencia, Dios tomó una decisión drástica. La leyenda cuenta que Dios mató a la hembra del Leviatán. La eliminó para evitar la reproducción de la especie, pero no dejó que su cuerpo se desperdiciara. Se dice que Dios preservó la carne de la hembra en salmuera, guardándola para un propósito futuro muy específico del que hablaremos más adelante, algo relacionado con el fin de los tiempos. En cuanto al macho, Dios lo dejó vivo, pero lo castró, dejándolo solo, como el rey solitario y estéril de los abismos. Esto cambia completamente la forma en que vemos al monstruo. El Leviatán que existe hoy, según esta tradición, es una criatura solitaria, eterna y amargada, patrullando los océanos sin compañía, el último y único de su especie. Esto explica su furia y su comportamiento destructivo. Es una entidad que vaga por las profundidades oscuras, intocable, invencible, recordándonos que hay fuerzas en este universo que solo Dios puede controlar. Y esto nos lleva a un punto crucial sobre su simbolismo. En la Biblia, el mar a menudo representa el caos, la muerte y lo desconocido. Para los antiguos israelitas, que no eran una nación marinera, el océano era el abismo, y el Leviatán es el rey de ese abismo. Al dejarlo vivo, Dios dejó una muestra de caos controlado en el mundo. Es como si Dios dijera: he ordenado el mundo, he separado la luz de la oscuridad, pero he dejado a este monstruo aquí para que recuerden que mi poder no solo es creativo, sino también restrictivo. Ahora podrías preguntarte, si esta criatura es tan peligrosa, ¿dónde está ahora? ¿Por qué no la hemos visto en los mapas de sonar modernos o en las exploraciones de las fosas marianas? Algunos teólogos sugieren que el Leviatán no es un animal biológico que podamos encontrar con un submarino, sino una entidad espiritual o interdimensional que se manifiesta físicamente. Otros creen que está en un estado de hibernación profunda, esperando una señal. Y hay pasajes bíblicos que sugieren que el Leviatán no solo nada en el agua, sino que se retuerce en los cielos, conectándolo con constelaciones o fuerzas cósmicas. Pero volvamos a la tierra porque la Biblia nos da una advertencia muy clara. El Leviatán tiene un título nobiliario. El versículo final de la descripción en Job lo llama Rey sobre todos los hijos de orgullo. Ese título, Rey sobre todos los hijos de orgullo, es la clave maestra para entender por qué existe el Leviatán. Piénsalo, el ser humano siempre se ha creído el dueño del planeta. Desde que aprendimos a usar herramientas, hemos conquistado la tierra, hemos domesticado a los leones, hemos enjaulado a las orcas y hemos modificado el curso de los ríos. Nos sentimos dioses en la tierra. Pero el Leviatán existe para romper esa ilusión. Es la única criatura ante la cual la tecnología humana y la valentía humana no valen nada. Al poner a Job frente a este monstruo,
Dios le estaba dando una lección de humildad brutal. Era como decirle: Job, tú me cuestionas sobre cómo manejo el universo, pero ni siquiera puedes manejar a una de mis mascotas. Si no puedes someter al Leviatán, ¿cómo pretendes juzgar a Dios? El Leviatán es un espejo de nuestra propia insignificancia. Es un recordatorio viviente de que hay fuerzas en la naturaleza que no están diseñadas para servirnos, ni para alimentarnos, ni para agradarnos. Están ahí simplemente porque Dios quiso que estuvieran, y su poder es tan absoluto que nuestra única respuesta sensata debería ser el respeto y el temor. Pero salgamos de la teología por un momento y hablemos de ciencia y criptozoología. ¿Qué era exactamente este animal? Durante siglos, los estudiosos intentaron racionalizar el texto, diciendo que el Leviatán era simplemente una descripción poética de un cocodrilo del Nilo o una ballena. Pero si analizamos el texto con honestidad, esas teorías se desmoronan rápidamente. Un cocodrilo tiene la piel dura, sí, pero puede ser cazado. Los egipcios cazaban cocodrilos todo el tiempo. Una ballena es grande, pero no tiene escamas impenetrables, tiene piel suave y definitivamente no escupe fuego ni tiene un cuello que se mantenga rígido como una columna. La descripción bíblica se asemeja mucho más a lo que hoy conocemos gracias a la paleontología, como los grandes reptiles marinos prehistóricos. Estamos hablando de criaturas como el Kronosaurus, el Mosasaurus o incluso el Liopleurodon, bestias de 15 o 20 metros de largo, con mandíbulas capaces de partir un barco por la mitad. Esto plantea una posibilidad fascinante que muchos creacionistas y teóricos de los misterios defienden. ¿Es posible que los humanos y los dinosaurios marinos convivieran en algún punto de la historia antigua? ¿O es posible que el Leviatán sea una especie única, una quimera biológica diseñada específicamente por Dios fuera de la cadena evolutiva normal? El detalle del fuego es lo que más confunde a los escépticos. Sin embargo, en la naturaleza ya existen mecanismos biológicos que parecen magia. El escarabajo bombardero, por ejemplo, mezcla dos químicos en su abdomen para disparar un líquido hirviendo a sus enemigos. Las anguilas eléctricas generan voltajes mortales. No es científicamente imposible que una criatura de gran tamaño tuviera un órgano capaz de expulsar gases inflamables, tal vez metano producido en su digestión, y encenderlos mediante alguna reacción eléctrica o fricción. Si tal criatura existió, y los textos antiguos de múltiples culturas sugieren que los dragones eran reales, entonces el Leviatán fue el rey de todos ellos, el predador alfa supremo. Pero la historia del Leviatán no termina en el pasado, no es solo un fósil viviente o una lección para Job. La Biblia insinúa que esta criatura tiene un destino futuro. En el Salmo 74 se habla de Dios aplastando las cabezas del Leviatán, en plural, lo que sugiere una criatura de múltiples cabezas o una raza de monstruos, y dándolo por comida a los habitantes del desierto. Y en el libro de Isaías capítulo 27 se profetiza un evento futuro, un día en que Dios castigará al Leviatán, la serpiente veloz, y al Leviatán, la serpiente tortuosa. Aquí el monstruo deja de ser solo un animal y se convierte en un símbolo del mal cósmico, una representación de las fuerzas espirituales que se oponen a Dios. Y es aquí donde entramos en el terreno más oscuro y profético, porque según las profecías, el Leviatán no ha desaparecido, está esperando, está guardado, y su muerte será uno de los eventos centrales en la fiesta final de la historia humana. Hablemos de este futuro porque es aquí donde la narrativa se vuelve verdaderamente cinematográfica. Según la tradición rabínica y los textos escatológicos, el Leviatán no morirá de muerte natural ni por causas humanas. Su final será un espectáculo diseñado por Dios mismo para celebrar la victoria definitiva sobre el caos. Existe una profecía fascinante que describe un combate de titanes al final de la historia. Se dice que en los días del Mesías, Dios organizará una batalla entre las dos bestias supremas de la creación, el Behemoth, el monstruo invencible de la tierra, y el Leviatán, el monstruo invencible del mar. Imagina la escena. El mundo está cambiando, los cielos se oscurecen y estas dos fuerzas de la naturaleza se encuentran para un duelo final.
La leyenda cuenta que el Behemoth atacará con sus cuernos gigantescos, tratándole cornear a Leviatán, mientras que el Leviatán usará sus aletas y su cola blindada para golpear y tratar de asfixiar a la bestia terrestre. Es la lucha definitiva entre la tierra y el agua. Pero la historia tiene un giro sorprendente. Según el Midrash, ninguno de los dos monstruos puede vencer al otro. Son demasiado poderosos, demasiado perfectos en su diseño. Están en un punto muerto eterno. Y es en ese momento cuando el Creador interviene. Dios desciende con su espada grande, dura y fuerte, como dice Isaías, y mata a Leviatán. ¿Por qué es importante este detalle? Porque subraya el mensaje central de toda esta historia. Solo Dios tiene la potestad de destruir lo que Él creó. Ni los ángeles más poderosos como Gabriel o Miguel tienen la fuerza para derrotar a Leviatán por sí solos. Esto nos recuerda que por muy grandes que sean nuestros problemas, nuestros monstruos o nuestros miedos, solo la intervención divina puede darnos la victoria final. Y lo que sucede después de la muerte del monstruo es quizá lo más extraño y simbólico de todo. Se profetiza un banquete mesiánico. Sí, has escuchado bien, un banquete. Se dice que la carne de Leviatán, esa carne que ninguna lanza humana pudo penetrar, será servida como comida para los justos que sobrevivan hasta el final de los tiempos. Imagina la ironía divina. La criatura que causó terror durante milenios, la bestia que nadie se atrevía a despertar, termina servida en un plato como trofeo de victoria. Se dice que con su piel brillante y hermosa, Dios construirá carpas o pabellones para los justos, y que la luz del paraíso brillará a través de las escamas de Leviatán, iluminando el mundo nuevo. Este acto de comer al monstruo simboliza la internalización de la victoria. Ya no hay miedo. El caos ha sido digerido, asimilado y superado. El mal ya no existe fuera de nosotros amenazándonos. Ha sido completamente neutralizado y transformado en sustento y gloria. Pero si pasamos del misticismo judío al Nuevo Testamento, al libro del Apocalipsis, encontramos un eco de esta criatura que nos resulta familiar y aterrador. En el capítulo 13, el apóstol Juan ve subir del mar a una bestia. Esta bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y es una amalgama de leopardo, oso y león. Muchos eruditos bíblicos ven aquí una conexión directa. El dragón del Apocalipsis, Satanás, le da su poder a esta bestia que surge del abismo marino. Aquí el Leviatán deja de ser solo un animal físico y se revela plenamente como el arquetipo del anticristo o el sistema político mundial que se opone a Dios. El mar, agitado y oscuro, representa a las naciones en caos, y el Leviatán es el líder que surge de ese caos para engañar al mundo. Es interesante notar que en Isaías 27, a Leviatán se le llama serpiente tortuosa, y en Apocalipsis 12, a Satanás se le llama la serpiente antigua. La conexión es innegable. El monstruo físico que Job vio era una sombra, una representación material de una realidad espiritual mucho más peligrosa, el enemigo de nuestras almas. Por eso Dios creó un monstruo indestructible en el plano físico, para darnos una advertencia visual sobre la naturaleza del mal espiritual. El mal real es duro, escupe fuego, es orgulloso y no puede ser derrotado con armas humanas. Para cerrar este viaje a las profundidades, tenemos que volver al presente, a nuestro mundo moderno de satélites, sonares y submarinos. Podrías pensar que si Leviatán fuera real, ya lo habríamos encontrado, que ya lo tendríamos catalogado en Wikipedia o exhibido en un zoológico marino. Pero esa es la arrogancia humana hablando. De nuevo, ese mismo orgullo del que Leviatán se burla. La realidad científica es que conocemos mejor la superficie de Marte que el fondo de nuestros propios océanos. Se estima que más del 80% del océano permanece inexplorado y sin cartografiar. El 95% de las especies marinas profundas son un misterio total para nosotros. Vivimos en una pequeña isla de conocimiento rodeada por un océano inmenso de ignorancia. Es posible que en las fosas abisales, donde la presión aplastaría un submarino como si fuera una lata de refresco, ¿todavía duerma alguna descendencia de estas bestias antiguas? ¿O acaso el Leviatán original sigue allí, en un estado de letargo biológico, esperando la orden de su dueño para despertar? Hay algo primitivo en el miedo al mar, la talasofobia que todos sentimos cuando nadamos y no vemos el fondo. Tal vez ese miedo no sea solo instinto de supervivencia, tal vez sea una memoria genética, un recuerdo ancestral de cuando la humanidad compartía el planeta con estos monstruos. El Leviatán no es solo una historia de miedo para niños, es un monumento teológico. Dios lo diseñó como un límite. Es la línea en la arena que dice, hasta aquí llega tu poder, humano.
En un mundo donde creemos que podemos controlar el clima, editar nuestros genes y crear inteligencia artificial, el Leviatán nos recuerda que no somos dioses, somos criaturas. Y hay cosas ahí afuera, en la oscuridad de la creación de Dios, que nos superan en fuerza, en antigüedad y en misterio. La próxima vez que estés en la playa, mirando el horizonte donde el cielo toca el mar, o la próxima vez que veas una tormenta agitar las aguas oscuras, recuerda la descripción de Job. Recuerda que bajo esa superficie azul y tranquila hay un reino que no nos pertenece, un reino de caos y oscuridad donde reinan los monstruos. Y recuerda también la lección final. Si el Leviatán es tan aterrador que su sola visión nos paraliza, cuán poderoso, cuán inmenso y cuán majestuoso debe ser aquel que lo creó. Aquel que juega con él como si fuera un pajarito y que tiene el poder de derrotarlo con una sola palabra. El Leviatán existe para que, al ver al monstruo, aprendamos a temer y respetar al Creador. Porque al final del día el universo no se trata de nosotros, se trata de una gloria mucho más grande. Una gloria que a veces, para mostrarse, necesita vestirse de escamas, fuego y oscuridad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a lo desconocido.